Muy buenas tardes, querido público de Inofarma, ¿cómo están? Muy contento de estar otra vez aquí, como cada miércoles, en punto de las 8 de la noche. El día de hoy, como ya es costumbre, todos los miércoles, tenemos otra plática. Estamos con el doctor Martín Soberano, es oncólogo, un oncólogo muy reconocido. Nos va a dar una charla acerca de la sustitución de medicamentos de quimioterapéuticos, ahora que ya no, que es complicado encontrarlos, no hay en el mercado. Entonces nos va a hablar acerca de eso. Doctor, ¿ya estás por ahí? ¿Puedes hacerme el Sí, favor de...? señor, sí, señor. Aquí ¿Cómo estás, estamos. doctor? Muy bien, muy bien. Saludos a todos. Muchas gracias, Pepe, por la invitación. No, ¿de qué? No hay nada que agradecer. Pues estamos aquí trabajando bastante en la cuestión de los webinars. Ya sabes que como estamos en la etapa de pandemia, en esta época tan difícil y complicada, pues nos dimos a la tarea Laboratorio Inofarma, Loeffler e Inofarma, de hacer estas capacitaciones constantes por vía internet, ya que no podemos salir ni estar congregados en lugares cerrados, ¿no? Pero bueno, todo sea por el bien del gremio. Fomentamos el quédate en casa lo más que puedas. Yo sé que como médico veterinario a veces es muy complicado, pero bueno, quédate en casa. Les voy a hacer mención de nuestros coordinadores, nuestros organizadores, que son todos los distribuidores a nivel nacional en la República Mexicana. También estamos ya en Guatemala con distribuidora Global Vet y en Perú con distribuidora Improvet. También queremos agradecer a CEAMVET, Centro de Estudios Avanzados en Medicina Veterinaria, del doctor Isidro Castro, que le mandamos un abrazo. Y bueno, doctor, yo sé que mucha gente ya te conoce, pero quiero leer un poquito de tu currículum, si me das permiso. Ok. Bueno, el doctor Martín Soberano se graduó de médico veterinario con honores de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Se perfeccionó en Francia, en Maison-Alfort, París, y en Estados Unidos, en Boston. Estudió oncología en seres humanos durante 3 años y luego desarrolló el área dentro del Hospital Escuela de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es el primer veterinario radioterapeuta de Latinoamérica, habilitado por la Comisión de Energía Atómica para tratar animales con radiaciones de alta energía y braquiterapia. También es director de la red Oncología CRAVA en Argentina, Chile y México. Presidente de la Sociedad Latinoamericana de Oncología Veterinaria, SLOVET, y miembro honorario de la Sociedad Brasileña de Oncología Veterinaria, ABROVET. También ha publicado varios libros, 100 experiencias en oncología en el 2013, Oncología para Todos en el 2016 y Tumores Mamarios Caninos en el 2018, que está más reciente. Es conferencista destacado en congresos de todo el mundo, autor de trabajos científicos y profesor adjunto de la carrera de especialidad en medicina de pequeños animales, oncología, de la Universidad Católica de Salta, y con el fin de potenciar el rol de los veterinarios y mejorar la calidad de vida de los animales, colabora con la World Small Animal Veterinary Association del WASABA y otras asociaciones, colegios veterinarios de toda Latinoamérica. Pues como ven, es un currículum bastante interesante. Es un ponente de primer nivel. Y bueno, doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, Pepe. Quiero agradecer en estos momentos la posibilidad de juntarnos. Yo creo que el ser humano necesita juntarse, verse, sentirse útil y de alguna manera, más allá de que todos podemos tener algunas salidas, ir a atender a nuestros pacientes, tocar animales, que eso es realmente lo que nos gusta. Realmente entre colegas se han cortado los eventos que nos podemos juntar. Entonces te agradezco muchísimo, Inofarma, a ti por convocarme y a todos los que hacen posible esto. Claro que sí. Doc, ¿cómo has vivido, cómo estás viviendo esta situación de la cuarentena? Cuéntanos un poquito antes de iniciar para esperar a que más médicos se empiecen a conectar. No, bien, la verdad que mal por toda la gente que realmente ha sido vulnerada por este virus, que no tenemos ningún tipo de protección, pero sorprendido por cómo tomó la sociedad mexicana dentro de todo y voluntariamente la protección, dentro de todo, comparado con otros lugares. Y después que podemos con todas las protecciones necesarias, es decir, máscara, barbijo, lavándonos las manos, podemos seguir trabajando. Eso es realmente algo bueno. Ya han pasado casi, yo anoto la semana de COVID, estamos, según mi cuadernito,
como una semana 14, 13 o 14, y realmente dentro de mi circuito de clínicas que voy y trabajo, pudimos seguir atendiendo. Y creo, no sé qué dirán los otros colegas, pero en las clínicas en donde yo voy, todo lo que es Ciudad de México y Puebla, vemos hasta un pequeño incremento del número de casos de pacientes, de trabajo. No sé, Claro. no sé a qué se debe, pero es como haciendo una pequeña encuesta. No sé, hay un 10, un 15%. En marzo tal vez empezó medio mal, pero después calculo que puede ser porque la gente está más tiempo con los animales y ve. No Es sé qué correcto, es lo opinas. que, sí, claro, yo creo, tengo la misma impresión que tú. La gente ahora está con la mascota y se da cuenta de que la mascota puede tener algún problema o que lo tiene, ¿no? Y ya Sí. hacen un poquito más de caso. Pero Y lo bueno, que pasa, perdón que te interrumpa, y no, adelante. lo que a mí me llama la atención que no pasa en general es que, por ejemplo, tú ves un paciente oncológico derivado por alguno de los colegas y le pides estudios o, no sé, tantos imágenes, estudios, y lo que pasa es que como tiene tiempo la gente y voluntad, lo hace muy rápido. Eso Sí. también me llama la atención, se han acortado los tiempos que normalmente era una vuelta que tal vez tardaba 20 días. Hoy por hoy es como que lo hacen inmediatamente. Ojalá que esto continúe así, porque la verdad, por el bien de las mascotas y por el bien de nuestro gremio también nos hace mucho bien que los propietarios o los tutores que ahora se les llama hagan caso inmediato de estos análisis y del cuidado de sus mascotas, ¿no? Pues doctor, te doy la Total. bienvenida a la familia Inofarma, ya formas parte de nuestra familia y pues sin más, si quieres agregar algo o nos arrancamos. Adelante. Con tres, quería agradecerles y tengo como tres valores que quiero resaltar como para que todos los colegas lo sepan. Mis tres valores y principios actuales y que los refuerzo es el tema de humildad, de servicio y empatía. Entonces, con esos grandes principios como pilares, comenzamos la plática, si te parece. Claro que sí, Vamos a, doctor. ¿puedo ¿Me puedes compartir? compartir, por favor? Sí. Mientras les voy Ya diciendo, mismo. búsquenos en las redes sociales como Loeffler-Inofarma, la página de internet que es www.inofarma.com.mx y estas pláticas se quedan grabadas, entren a la página, va a haber una sección de webinar, le dan clic a la plática que les interese y posteriormente los va a redirigir a YouTube para que vean toda la plática completa. Son gratuitas, no están condicionadas a ninguna compra ni nada. Van a estar de tiempo completo, van a estar indefinidos ahí, bueno, permanentes en la página y estas pláticas las tenemos por tiempo indefinido, no sabemos cuándo, probablemente las tengamos ya permanentemente. ¿Okay? Pues doctor, ojalá nos puedas acompañar en un futuro en otra charla. Con todo gusto, la verdad que me encanta comunicar, me encanta, te agradezco. Doctor, no, te agradezco yo a ti. Un abrazo, te cedo los micrófonos. En un ratito, terminando la charla, nos vemos para sesión de preguntas y respuestas. Gracias, Pepe. Vamos, Gracias a ti, adelante. abrazo. Arriba nomás, a la arena. Perfecto. Entonces, buenas noches a todos. Quiero ver, ahí está. Lo primero que quiero hacer es agradecer a Inofarma porque nos permite esto, nos permite dar un punto de partida, un inicio en esta conectar y desarrollar. Aquí tienen mis datos, principalmente lo que más usamos es el email, que es mi email personal, y mi WhatsApp, que sería 5565-340349. Este es el mismo WhatsApp y el mismo email que me escribe y mis amigos, mi familia, y ahora espero que lo hagan ustedes. Luego, también tienen algo importante, que tienen muchísima información en betebooks.com, que es un sitio de descarga de libros gratuito, y un libro que mencionó en mi hoja de vida el doctor José, está 100 experiencias por oncología, está en betebooks.com. Ustedes bajan todas las portadas de todos los libros, porque es uno por mes, y el último abajo de todo es el libro de oncología, que ustedes pueden tener 8 horas como de una plática, pero escrito, ¿no? En PDF, de lo que sería oncología. Ahí estamos en un tema. Esta plática se basa en un problema, que es no tenemos todas las drogas oncológicas. ¿Qué hacemos?
Entonces, la idea es, tenemos dos alternativas de alguna manera dentro de la epistemología, que es el estudio de cómo el conocimiento, cómo uno sabe o no sabe algo. Entonces, yo tenía un desafío antes de hacer esta plática, que es decir, puedo decir, bueno, si nos falta la vincristina, información, ¿cuál es el reemplazo? Inmediatamente para el TBT, la vinblastina. Y así con todos los tumores o con todas las drogas en cada tumor. Entonces sería como, si ustedes ven el bloque de la izquierda de su pantalla, que sería el bloque de la información, son puntos sueltos, puntos sueltos. La idea de esta plática es lo contrario, no dejar de darles la información diciendo, por ejemplo, que el primer reemplazo de la vincristina es la vinblastina, explicándoles en 10 minutos cómo es esta familia de drogas que usamos habitualmente y cómo dentro de la misma familia uno puede cambiar entre primos, por ejemplo. Yo diría que la vinblastina es como prima de la vincristina. Podemos cambiarlos, pero tenemos que conocer bien cómo es la familia. Entonces esa familia vamos a dar esa información. Pero lo más interesante es el conocimiento, que es unir estos puntos. ¿Cómo podemos reemplazar? En este caso, ¿cuándo realmente nosotros tenemos que usar o no las drogas oncológicas? Entonces, la primera como proposición sería como que el mejor sustituto de un quimioterápico es hacer un tratamiento de múltiples estrategias, que se llama en oncología tratamiento multimodal. Es decir, unir los puntos, un modo con otro. Por ejemplo, cirugía, quimioterapia intratumoral, drogas oncológicas, algunas, no todas. Entonces vamos a empezar viendo eso, luego vamos a ver que la estadificación, saber en qué etapa del tumor está en ese animal, nos permite saber si necesitamos o no utilizar drogas oncológicas. ¿Por qué? Porque en general, si ponemos que hay 4 estadios, los dos primeros son locales, es decir, que no necesitamos drogas oncológicas. Con un tratamiento local, sea cirugía, radioterapia, y todas sus variantes, nosotros podemos controlar eso. En cambio, los estadios 3 y 4 sí necesitaríamos drogas oncológicas. También vamos a hablar de conectar los puntos en lo que es lo que más le interesa al propietario, y principalmente si uno le pregunta al animal también, ¿qué es lo que yo quiero como dueño de animales o como si yo soy el animal? Que no me duela. Por lo tanto, la terapia paliativa también vamos a ver que es una gran herramienta, por lo menos hasta que encontramos el sustituto o algún colega nos consigue tal o cual droga. Y por último, la quimioterapia metronómica o la terapia metronómica también es un sustituto de quimioterápicos o de protocolos realmente amplios. Si ustedes ven, no voy a profundizar, pero si ustedes ven las tablas, que en uno de esos BT-Books está, en el resumen de lo que sería el libro de nuestros apuntes en oncología del Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Oncología de 2019 y 2018, hay un capítulo de metronómica, y van a ver que es increíble que hay protocolos para hemangiosarcoma de vaso, con doxorubicina, ciclofosfamida, etcétera, que pueden ser reemplazados con terapia metronómica, que es la unión, vamos a ver, de un antiinflamatorio no esteroide y una droga oncológica a baja dosis y oral. Entonces, la idea, lo primero, es esto que leí en un libro de Ann Deaver Smith, Let Me Down Easy, que es una propietaria que habla cómo fue su padecimiento en el cáncer, y lo primero que tenemos que hacer es evitar esto. Según ella, que la vivió, la terapia del cáncer es como pegarle a un perro con un palo para liberarlo de las pulgas. Es decir, tratar de evitar esto, ¿no? Y una de las primeras consejos, de alguna manera les diría, y yo creo que tal vez algunos de ustedes, colegas, lo han hecho, es hacerme un juramento con la mano levantada en sus casas. Juro que no voy, repitan por favor, juro que no voy a mencionar la palabra quimioterapia frente al propietario. Esto, acuérdense que cuando mencionen la palabra quimioterapia voy a estar yo dentro de sus oídos, dentro de su cóclea y dentro de sus huesillos y de oído interno y medio para decirles no digan quimioterapia. Traten de decir un eufemismo,
decir lo mismo, pero de otra forma, la que yo más encontré es droga oncológica. ¿Por qué? Porque ustedes dicen quimioterapia y la gente se asusta, la gente piensa en humanos, la gente piensa en todo lo que vivió con los tíos, con la hermana y con el padre. Entonces tratemos de hablar a partir de ahora de drogas oncológicas. Hay 3 grupos. Esto tiene más de 40 años, les diría que no ha cambiado en absoluto. Y los 3 grupos de drogas oncológicas son los alquilantes, los antimetabolitos y los antibióticos. Vamos a ver, esto sería lo que sería la parte de información que les decía, los puntos. Un alquilante, este grupo, esta familia, tiene la característica principal de que al ADN del tumor lo corta, lo parte. Es decir, genera aductos en el ADN, lo quiebra. Entonces no puede la bicicleta seguir funcionando. Todo este grupo, ustedes fíjense rápidamente, menciono algunos, la ciclofosfamida, el carboplatino, donde ustedes ven nitrosúreas que dice BCNU, CCNU, el CCNU es la lomustina, son las siglas de la lomustina. Y por último, fíjense que en el punto 7 están los alcaloides de la vinca, que es el grupo donde está la vincristina. Quiere decir que todos estos, esta familia, de alguna manera comparte mecanismos antitumorales. Luego vienen los anti. ¿Por qué pongo anti? Porque en el fondo este tipo de droga lo que hace es oponerse a un mecanismo natural, que es el de que el ciclo celular necesita de bases para formar el ADN nuevo, y lo que hacen los antimetabolitos es imitan eso y bloquean el crecimiento. Entonces van a ver algunos que son conocidos como el metotrexato, el 5-fluoracilo, la hidroxiurea y el BP16, lo que más se utiliza, porque yo honestamente a este grupo no lo utilizo, y esto es una confesión total, la gente que trabaja conmigo me ve, jamás me vio recomendar 5-fluoracilo, metotrexato. ¿Por qué? Porque cuando uno dice antimetabolito, estas drogas necesitan un metabolismo celular muy acelerado y están casi limitados a tumores linfoproliferativos. Y son drogas muy viejas. Si ustedes leen la historia de la oncología clínica, que sería la historia de la quimioterapia, van a ver que las primeras drogas fueron la número 1 de acá, antagonista de ácido fólico. ¿Y saben cómo dice la historia? La historia dice que en un laboratorio de un hombre que se llamaba el doctor Fisher, en Estados Unidos, no existía la oncología, existía solo la cirugía. Y dada la casualidad que en el mismo gabinete que estudiaba este hombre, estaba un hombre que trabajaba, un investigador que trabajaba para lo que sería la anemia perniciosa, que es un tipo de anemia que se da en determinado tipo de personas, ¿no? Que de alguna manera este hombre empezó a trabajar con el ácido fólico. Y si le daban ácido fólico, se multiplicaba la médula ósea y por lo tanto la anemia regeneraba. Y pensó Fischer, ¿y si hacemos lo contrario para un tumor, un linfoma, una leucemia? ¿Por qué no hacemos lo contrario? Hacemos un antiácido fólico. Y salió todo este grupo y a partir de ahí se creó la quimioterapia como tal. Entonces, en el fondo le doy esta historia más que nada para que se acuerden que es viejísimo, va a tener más de 80 años, y que de alguna manera fue superado por otros tipos de drogas, como por ejemplo los antibióticos. Y cuando no les suena la palabra antibiótico, sí, lo usamos todos los días, no sé, desde la penicilina para en adelante. Bueno, sí, las antraciclinas, principalmente la estrella de este grupo, que es la doxorubicina, y la estrella de la oncología, que es la doxorubicina, es un antibiótico, colegas, no es ni siquiera un quimioterápico. Cuando ustedes dicen, le voy a dar una quimioterapia a tal paciente, y si ustedes piensan que lo indicado es la doxorubicina, no es correcto decir quimioterapia. Lo que el grupo es antibiótico, porque viene de un hongo, exactamente igual que la penicilina, que es el Streptomyces. Esto se descubrió en la década del 60-70, en esas 2 décadas, donde el gobierno de Estados Unidos, principalmente el Instituto Nacional del Cáncer, dio premios a laboratorios que encontraban nuevas moléculas contra el cáncer. Y saben, mucho dinero había, porque después de llegar a la Luna, la política, todos los que hacen la política de Estados Unidos creían que el curar el cáncer era la segunda llegada a la Luna. Entonces,
pasaron a meter dinero en eso. Y empezaron a buscar, y de las tierras del sur de Italia surgió este hongo que se llama doxorubicina, y que hicieron esta droga que lo usamos. Las variantes son la epidoxorubicina, la mitosantrona, que también es muy útil, y colegas, es una forma de reemplazar la doxorubicina, la mitosantrona. Y la daunorubicina también. Anécdota, en Italia, perdón, en España y en Francia, principalmente en Francia, no dejan que los veterinarios usemos la doxorubicina, porque a los laboratorios les sale más costoso hacer la trazabilidad de ese frasco que llega a cada veterinaria de toda Francia, que pierden más hacer la trazabilidad que lo que ganan en la venta. Por tanto, lo sacaron del mercado. Entonces, en general, ustedes van a ver muchísimos trabajos en España y Francia con la mitosantrona. En su cabeza piensen que es igual a la doxorubicina, con algunas ventajas, como por ejemplo no ser cardiotóxica y pasarse en forma mucho más rápida, y también no genera anafilaxia endovenosa. Entonces, también tenemos otros antibióticos que no es de la misma familia de las antraciclinas, pero la bleomicina, que también ustedes la deben haber escuchado, es un antibiótico y se usa principalmente en carcinoma de células escamosas, principalmente en los gatitos. Aquí tenemos el grupo que más me han preguntado todos estos 3 meses. Les quiero reconocer que nunca traté tantos TBT, tumor de Sticker, en mi vida como ahora, y no porque principalmente porque no los vea, sino principalmente porque la vincristina es tratada en todo consultorio, no llega al especialista. Entonces, honestamente yo no veía nunca un TBT, pero al faltar vincristina, y como nosotros tenemos un banco de drogas, muchos colegas empezaron a derivar principalmente de protectoras de animales, de refugios. Los alcaloides de la vinca son estos 4, es decir, de esa florcita que ustedes ven a la izquierda, pequeñita, celestita, sale alcaloides: la vincrestina, la vinblastina, la vindecina y el vinorelvine. Cualquiera de estas 4 son el reemplazo de estas 3 reemplazan la vincristina. Igualmente, tengo que decirles que no son sinónimos. De hecho, estas drogas, me decía un profesor cuando estudiaba de humanos, me decía, qué triste que es que estas 4 drogas tengan nombres parecidos, porque eso confunde, y realmente tienen efectos colaterales diferentes, espectros de acción diferentes en tumores, por lo tanto, deberían considerarse drogas realmente independientes. Pero en el caso del reemplazo para el TBT, cualquiera de estas se reemplaza. El carboplatino también es una familia en donde tenemos el viejito, el abuelo, que es el cisplatino. Luego tenemos el hijo, sería el padre, que es el carboplatino, que de hecho tenemos en el mercado de veterinaria en México, y el oxaliplatino, que es una variante más moderna. Y aquí tenemos la foto que me parece increíble, que es sacar una foto del momento en donde una célula tumoral se está dividiendo. De una se forman 2, y me anticipa este gráfico, a este gráfico donde tenemos el reloj del ciclo celular. ¿Qué es lo importante de todo esto? Es que si ustedes ven vuelvo para atrás, ahí está, el momento a la izquierda donde dice división celular, que es el color naranjo amarillo, es el momento donde se divide la célula, la de la foto anterior. Y, por ejemplo, la vincristina actúa solo ahí. Es decir, de cuatro subpartes de este reloj, la vincristina sería en un cuarto. Quiere decir que si hay una célula tumoral que está en las otras 3/4, no funciona la vincristina. Por eso yo la considero una droga, la vincristina, que como monodroga, como solita, como trabaja solita, funciona solo para el tumor venéreo transmisible. Después ustedes, si recuerdan, van a ver que la vincristina siempre debe ser combinada con otras en los otros tumores. ¿Por qué? Porque es muy específica de ciclo. El carboplatino, que cada vez lo vamos a ir consiguiendo más, tiene una gran ventaja. Es lo contrario de la vincristina. No es específico de fase del ciclo. Entonces, aunque trabaje mejor en la fase S, que es de síntesis, que es la preparación de esa célula para dividirse, la verdad es que trabaja casi en todos. Lo mismo pasa con la doxorubicina. Vamos a un caso. Esta es una perrita siberiana que se llama
loba de 6 años que vino directamente como esto que les contaba por sangrado vulvar y no hay vincristina en el mercado. ¿Qué hacemos? Entonces el doctor David me contacta, yo le digo, bueno, tenemos banco de drogas, que venga, agendamos el 13 de marzo de este año su primer dosis, ¿de qué? Bueno, de vincristina. Droga de elección para el TBT, vincristina 90% de efectividad. Aquí yo tenía el banco de droga que nosotros giramos entre los distintos países que yo tengo servicio, Argentina, Chile, México y también Brasil. Tenemos cada sitio compra drogas, ya que habíamos tenido bastante cantidad de vincristina. Para 22 kilos lo pasamos a la tabla de metro cuadrado, es 0.8 metro cuadrado, lo multiplicamos por 0,5 miligramos por metro cuadrado y nos dio exactamente la dosis para loba. ¿Qué pasó? Asiste el 23, 10 días después, se demoró porque hubo algún inconveniente entre las dos guardianas del refugio, vino para su segunda dosis, hago un tacto rectal y como ven en el gráfico a la derecha, introduzco el dedo por el recto y palpo directamente abajo, a la altura de la vagina, pero abajo palpo una masa del tamaño, no les miento, de una fresa grande, como decimos en Argentina, una frutilla, muy grande. ¿Qué harían ustedes? Si ustedes después de 2 aplicaciones de vincristina siguen sintiendo esa masa y algo de sangrado vulvar sigue apareciendo. Terapia multimodal. ¿Qué es la terapia multimodal? Ni más ni menos que combinar. ¿Qué combinamos? Las 4 principales variables de tratamiento en oncología, que son la cirugía, la quimioterapia, con perdón de la palabra, la radioterapia y la inmunoterapia. Si ustedes tratan 4 variables independientes, si tienen 4 variables independientes y van por estadística básica, ¿qué cantidad de combinaciones podemos hacer con 4 variables independientes? Nos va a dar 64. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer, por ejemplo, primero drogas y después cirugía que hacer lo contrario, que primero hacer cirugía y después drogas. De hecho, hasta tienen nombres diferentes. En oncología, cuando ustedes utilizan la droga antes de la cirugía, se llama neoadyuvancia. Y cuando lo utilizan después de la cirugía, se llama adyuvancia. Entonces, por ejemplo, ustedes operan, vamos a ver, un tumor mamario. Lo operan, lo extirpan, lo mandan al patólogo y vuelve que es un carcinosarcoma de alto grado con émbolos tumorales y linfáticos. Hay que hacer adyuvancia, significa darle drogas después de la cirugía. En este caso, ¿qué aconteció? Le hicimos cirugía. Es decir, si ustedes ven, todos los libros en general nos dice que la cirugía para el TBT no sirve, que no se usa. Pero en este caso lo utilizamos ¿para qué? Piensen para qué lo podemos utilizar. Si tengo una masa dura, fibrosada, ¿ustedes van a seguir dándole vincristina? La idea fue directamente hacer cirugía y sacarlo a esa masa, a ese huevo que yo le llamaba, porque realmente tenía la forma de un huevo. Lo sacamos primero porque siempre uno tiene que sospechar, como clínico oncólogo, realmente tiene que reforzar el diagnóstico. Entonces yo digo, ¿y si es un sarcoma, un fibrosarcoma de techo de vagina? Puede ser. Entonces lo mandamos a analizar, dio TBT, y también me sirvió para verificar el diagnóstico y también para lo que hace la cirugía es reactivar lo que queda. Yo sé que han quedado células ahí sueltas en el tejido de la vagina, pero ¿qué pasa? Esas células van a estar reoxigenadas, van a estar revascularizadas. Por lo tanto, las próximas terceras dosis que se dio el 30 de marzo y la cuarta dosis que se dio el 20 de abril van a llegar a donde necesitamos. Entonces, aquí es importante que por más que tengamos kilos de vincristina, no hubiera funcionado si no hubiéramos combinado los tratamientos. Entonces, este es el punto de lo que es combinar. Otro punto es estadificar. ¿Cuándo necesitamos estas drogas? Es lo mismo este carcinoma de células escamosas de Kurnikova, esta gatita blanca, que Michi o de Chino. Es el mismo tumor, si ustedes
estudian la sangre, radiografías de tórax, ultrasonido de abdomen, todos son iguales. Pero ¿cuál es la diferencia? El estadio. Primero nos agarramos la cabeza y decimos, uy, realmente lo vemos mal. Y segundo consejo, ¿se acuerdan que el primer consejo de manejo oncológico era no decir la palabra quimioterapia? El segundo sería el efecto carita. ¿Cuál es el efecto carita? Hacer lo que hizo este hombre. Es decir, cuando vemos un caso, no importa que sea, nos agarramos la cabeza, hacemos gesticulaciones, hacemos, no puede ser. Es decir, qué asco, ¿cómo puede ser? Y todo lo que sean frases de culpa, peor todavía. ¿Cómo puede ser que se tardó tanto? ¿Por qué no la trajo antes? Es decir, realmente esto lo que hace es, si el propietario venía más o menos con miedo, y el principal miedo del propietario de paciente oncológico, ¿saben cuál es? Que el veterinario de confianza les diga eutanasia. Es decir, que no hay nada para hacer y que hay que sacrificarlo. Ese es el 80% de la gente piensa eso. Entonces, imagínense si ustedes se agarran la cabeza en general. Entonces, esto lo metí como para tener este comentario. Entonces, es un error de confirmación y la estadificación es dividir en cuatro, en donde, en resumidas cuentas, los dos primeros son locales, es decir, ustedes no tienen ni metástasis, linfadenopatías. En el estadio 1 es un tumor pequeño, como por ejemplo, vamos a ver que el tratamiento, si es local y es pequeño, es la cirugía. El segundo, fíjense que aquí tenemos una gatita con un carcinoma escamoso que, si ustedes se preguntan, ¿yo con cirugía lo podría solucionar? Y no creo, porque fíjense que si quieren tener un margen de medio centímetro, tendrían que hacer un daño bastante importante a los tejidos. Entonces aquí tenemos que empezar a pensar en un estadio 2, en empezar a combinar. Tal vez, por ejemplo, hacer quimioterapia intralesional. ¿Qué sería la quimioterapia intralesional? Colocar dentro de la naricita carboplatino, infiltrado en la nariz, infiltrado. Y luego, por ejemplo, en lo que queda, sequito, hacer la cirugía. Si tenemos linfadenopatía, como vemos aquí, yo estoy marcando un linfonódulo que se ve axilar derecho, de una perrita que tiene la cabeza hacia arriba de su pantalla. Entonces lo vemos al costado, ustedes pueden ver que se palpa. ¿Qué tenemos ahí? Lo que se llama micrometástasis. Si ustedes a ese linfonódulo que lo ven, lo palpan, se mueve o está fijo, lo punzan con una aguja fina y el patólogo dice que encontró células tumorales, ahí ya estamos teniendo la idea de que la enfermedad no es local, sino que es micrometastásica. ¿Qué significa? Que las células microscópicamente están circulando por todo el organismo. ¿Por qué se dice micrometástasis? Porque las técnicas de imágenes no detectan células, detectan, como vemos en el estadio 4, masas. La radiografía, ultrasonido y aún la tomografía computada detecta nódulos de 3, 4, 5 milímetros. 3 milímetros para un TAC, 5 milímetros para una radiografía de tórax. Es decir, estas grandes masas son las que nos permiten decir que es metástasis. Pero si ustedes quieren saber antes de que se ocupen órganos vitales de estas grandes masas, ustedes tienen que evaluar los linfonódulos. Los linfonódulos y también en la patología preguntar si no hay émbolos tumorales. Entonces, si ustedes tienen micrometástasis con ganglios y si tienen macrometástasis, es decir, que ya ven las masas, el tratamiento no queda otra que hacer un tratamiento generalizado, con o sin la cirugía local. Muy bien, entonces ya hablamos de el tratamiento multimodal, hablamos de la importancia de saber que solo necesitan como indicación tratamiento sistémico con quimio, con perdón de la palabra, con drogas oncológicas, los estadios 3 y 4, de micrometástasis, ganglio o de macrometástasis, es decir, metástasis visibles en imágenes. Y por último, la terapia paliativa. La terapia paliativa es, no tengo droga, ¿qué hago? Bien, miren este estudio, qué interesante. Preguntaron hicieron un trabajo muy amplio sobre eutanasia, ¿no? Y dijeron, a ver, consultaron al veterinario 1 año y medio antes de la eutanasia, fueron al veterinario estos animales que terminaron dormidos. Miren, en los gatos el 48%, casi la mitad, no fue al veterinario, fue directamente a hacer
eutanasia, ya terminal. Es decir, que ese animal pobrecito estuvo por lo menos un año y medio sin nada, sin nada. Y en los perros, uno de cada, perdón, el 34% no fue. Es decir, un 34% no fue y 66% sí. Fíjense, si nosotros profundizamos en más tiempo, aproximadamente 36 meses, siguen más o menos estos valores. Entonces, la terapia paliativa es fundamental. Lo que llaman el doctor Ogilvy o la doctora Villalobos de Estados Unidos, la medicina compasiva. Y un simple pantallazo sobre esto es, le copio a la doctora Villalobos, le pedí, si por favor, porque me parece maravilloso, la escala de calidad de vida de las 5 Hs y las 2 Ms. Las 5 Hs en inglés vienen de, yo intenté reemplazarlas en español, pero en el tema de dolor no lo pude hacer. Hurt, dolor, que sería la única, pero después la otra H es hambre, hidratación, higiene y happiness, que sería felicidad. Esas son las 5 H que tenemos que mantener nosotros. Es decir, tenemos que ver el tema del dolor, tenemos que ver el tema del apetito, de la hidratación, la higiene, de las heridas, de los tumores y la felicidad de ese animal y de esa familia. Y las 2 M son que tenga movilidad y que haya más días buenos que malos. Fíjense lo que han hecho que me parece interesante. Si esos 7 parámetros, 5 Hs y 2 Ms, le ponemos 10 puntos a cada uno, tenemos idealmente 70 puntos. 70 puntos. Entonces, esos 70 puntos sería un perro perfecto. Nosotros tenemos que lograr que la mitad del score esté positivo. ¿Entienden? Es decir, que tengamos por lo menos 35 puntos o más. Entonces empezamos a evaluar la escala de 1 al 10, por ejemplo, dolor. Bien, empezamos luego, etcétera, etcétera. Si nosotros tenemos más de 35 puntos, vale la vida, es una aceptable calidad de vida. Y si tenemos de alguna manera menos o estamos ahí, lo que tenemos que decir, ¿cuáles de estas 5 Hs y 2 Ms podemos fácilmente mejorar? Como para que aumente el score y que salga de la zona roja, de la zona de riesgo, que sería menos de 35 puntos. En general, lo que más podemos mejorar son todo lo que es higiene, que ahí incluye también antibioticoterapia, dehidratación quirúrgica, limpieza, etc. Higiene es muy importante, dolor y el tema de apetito. Colegas, que hay un montón de medicamentos nuevos, principalmente en el gato, la mirtazepina, y por ejemplo, tubos nasoesofágicos, nasogástricos, sonda esofágica, etc., que ayudan a mejorar esa calidad de vida. Bien, terapia paliativa. Ya hablamos de multimodal, estratificación y paliativa. Ahora vamos a la metronómica. ¿Qué es esto de la metronómica? Como sustituto de las drogas. La terapia metronómica es la combinación de un AINE, que elijan el que les guste. En general, los viejitos, los AINES, antiinflamatorios no esteroides viejitos, como el piroxicam, el meloxicam, algunos autores dicen que funcionan mejor como oncológicos para este tema que el carprofeno o el firocoxib. La gran diferencia es la tolerancia. Entonces ustedes, lo que va a pasar es que aún protegiendo su estómago con omeprazol y su intestino con sucralfato, van a empezar a ver a los 2-3 meses de metronómica que debe ser dada de por vida. Esto es importante. Imagínense darle piroxicam o meloxicam de por vida. Entonces, lo que logra con estos antiinflamatorios como el carpro o el firocoxib es que tenga mayor tolerancia, es decir, que dure más tiempo el animal sin los signos colaterales. En general, todos los trabajos de metronómica, excepto algunos que ya están apareciendo hace un par de años, son con piroxicam o meloxicam. Y entonces, la metronómica sería combinar uno de ellos, con quimioterápico a baja dosis, que nosotros usamos o ciclofosfamida, que es 10 miligramos por metro cuadrado por día, o clorambucilo, que es 4 miligramos por metro cuadrado por día. En general, mi regla para elegir cuál o cuál, o ciclofosfamida o clorambucilo, como el clorambucilo viene de la tableta de 2 miligramos, que se llama Leukeran, en general 2 miligramos sería medio metro cuadrado. Y medio metro cuadrado, traten de verla siempre a la tabla, ¿no? No memorizándolo, pero en general medio metro cuadrado es un perro de talla mediana a pequeña.
Entonces, en general, yo utilizo el clorambucilo para animales o gatos o animales pequeños o medianos. Y la ciclofosfamida, que viene en general tabletas de 50 miligramos, imagínense si lo partimos, que tenemos que hacerlo con todos los cuidados necesarios, vamos a tener 12.5 miligramos por dosis, que eso está bien para un animal entre 30 a 45 kilos, porque la dosis de la ciclofosfamida es entre 10 a 15 miligramos por metro cuadrado por día. Muy bien. Entonces, a partir de aquí, tenemos el pantallazo general y vamos a ver los tumores más frecuentes. ¿Cuál es el tumor más frecuente de una raza grande gigante? Normalmente aparece a los 9 años y es el osteosarcoma. Y la pregunta que de alguna manera todos nos hacemos es, ¿para qué sirve la amputación? Y esto surge de una idea, de una conexión neuronal que tenemos todos los colegas, salimos de la escuela de veterinaria así, en donde nosotros pensamos osteosarcoma apendicular, amputación. ¿Mm? Entonces, lo que nosotros vemos es que el amputar, para lo único que sirve es para controlar el dolor. Aquí tenemos un Rottweiler en distal de radio, y de alguna manera la radiografía que vemos es de lo que se llama un estallido o esas flamas que salen del hueso, como vemos aquí. De alguna manera el diagnóstico es osteosarcoma y la amputación es la terapia definitiva para el dolor, pero no le agrega ni un día de sobrevida. Si ustedes tienen un perrito con un osteosarcoma apendicular, no le hacen nada, 0% de sobrevida de un año. Lo amputan, 0% de sobrevida de un año. Lo único que aumenta la sobrevida de esos pacientes es darle drogas. Y aquí, honestamente, no tenemos reemplazo. Por eso lo puse. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Qué está pidiendo este animal? Observen la pata. La pata sería la izquierda que apoya sobre el acero de la camilla. ¿Por qué ese perrito tiene depilado? Le falta pelo sobre distal del radio. Porque le duele. Entonces, estos 119 días que da de sobrevida estos tumores, lo único que cambia son el tratamiento con drogas. Aquí tenemos, yo siempre pongo esta diapositiva en donde vemos a la izquierda el animal amputado, solo, y vemos a la derecha la macrometástasis. Y en inglés, que yo siempre hago el mismo chiste, pero digo que muchas veces cuando uno lo ve en inglés, los colegas de América Latina es como más creíble, ¿no? Esta es una diapositiva del doctor Douglas Tamm, donde ustedes ven claramente que dice osteosarcoma canino, amputación sola, 4 meses de sobrevida media. Entonces, estos 119 días. Entonces, vamos a entender que cuando vemos un perrito entrando con este Rottweiler a nuestra clínica o a nuestro consultorio, lo primero que tenemos que pensar es en darle drogas sistémicas, no en hablar y hablar y hablar de la amputación. Lo único que prolonga la sobrevida es darle drogas oncológicas. Aquí no hay ningún tipo de forma de reemplazar el tratamiento sistémico. Entonces, las recomendaciones son, acuérdense que es el tumor con gran capacidad de dar metástasis y casi de 2 a 5 de cada 10 pacientes que tengan esto ya tienen metástasis en el pulmón. Y hay un trabajo muy reciente de la doctora Sarah Boston que dice que cuando el perrito tiene ya metástasis de su osteosarcoma, hagan lo que hagan, la sobrevida no va a aumentar. Entonces es muy importante que, ¿para qué volvernos locos si no hay o no conseguimos el carboplatino o la doxorubicina si hemos hecho todos estos estudios y hemos visto metástasis? Tenemos que pensar en todo lo que vimos antes y saber que la sobrevida promedio, si tiene metástasis, es entre 100 y 150 días y decírselo al propietario. Entonces, los estudios son muy importantes de imágenes y la prueba de fosfatasa alcalina. Ustedes saben que sobre los valores normales de su laboratorio, si está elevado, el pronóstico es malo. Entonces es muy importante que ustedes hagan la química sanguínea y que vean si tiene la fosfatasa alcalina aumentada. ¿Cuáles son las drogas de elección? Las drogas de elección son cualquiera de las macrodrogas que yo llamo, que son cualquiera menos
la vincristina, sería doxorubicina, cisplatino, carboplatino o la combinación de estas drogas. Aquí tenemos una foto donde tenemos a Douglas hace más de 5 años y es una foto que más me alegró de muchas pláticas en donde se muestra con un estadísticamente significativo que el cisplatino y el carboplatino tienen exactamente la misma respuesta. ¿Y por qué es tan importante saber que el carboplatino puede reemplazar a su abuelo, el cisplatino? Porque el carboplatino se infunde en 1 hora y el carboplatino en 8. Imagínense en una rutina de trabajo de 20, 30 pacientes por día y algunos con controles, otros con pacientes caso nuevo y otros con tratamiento, tener 8 horas de carboplatino controlando al paciente de cisplatino. Entonces, realmente ustedes utilicen en lo posible el carbo. Si no tienen carbo y tienen cisplatino, bueno, es igual, pero tienen que darlo 8 horas porque es muy nefrotóxico. ¿Cuál es el tumor más frecuente de una perra entera de más de 9, 10 años? El tumor mamario. Muy importante saber que la palabra clave mágica es entera y que si nosotros esterilizamos a una perra, antes del primer celo tendremos una tasa de tumor mamario igual a la de un macho, que es el 0,5%. En la medida que de alguna manera nosotros dejemos pasar los ciclos sexuales de esa perra, estrales, perdón, vamos a tener mayor riesgo. Es un factor pronóstico principal. Si ustedes ven esta perra entrando mañana a su consultorio, ¿qué no tienen que hacer? Lo mismo, acuérdense, agarrarse la cabeza, error de confirmación, efecto carita. Y más en un tumor mamario canino. ¿Por qué? Porque el 50% de los tumores de una perra son benignos. Es decir, que nunca van a dar metástasis y nunca van a necesitar drogas oncológicas. Entonces, piensen esto. Hay algunos autores que dicen que el 50-70% de los tumores son benignos. Entonces, la biopsia es clave. De alguna manera, esto es algo que me gustaría que ustedes lo tomen nota, porque es como un checkpoint, una lista de 5 puntos para saber cuándo dar drogas oncológicas en un tumor de mamario, en una perra. Primero, descartar que sea un carcinoma inflamatorio. ¿Cuál es el carcinoma inflamatorio? Es ese tumor que parece una mastitis séptica, que tiene la mama roja, indurada, edematosa, dolorosa. Entonces preguntarnos, ¿es un carcinoma inflamatorio? ¿Hay edema? ¿Hay dolor? ¿Hay calor? ¿Hay eritema? Luego palparle los 10 linfonódulos que uno puede palpar, desde los submandibulares hasta los popliteos. Entonces, si ustedes palpan, por ejemplo, un axilar, como vimos en la foto de esa perrita, lo punzan con una aguja fina y hagan una citología idealmente. Luego, radiografías, ultrasonidos, idealmente, pero no lo usamos, pero si lo tienen no lo pueden hacer, tomografía. ¿Por qué? Porque detectan más tempranamente macrometástasis. Y luego viene el operar para saber el tipo histológico del tumor y saber lo que yo llamo el semáforo de los tumores malignos. Si ustedes tienen, acuérdense, mitad y mitad. Mitad benigno, no me preocupo, adenoma mamario, no pasa nada. Pero de los malignos hay un semáforo. Ustedes tienen el verde, que es el menos maligno, y el rojo es el más maligno, ¿no? El menos maligno de los malignos sería los adenocarcinomas, como ven a la izquierda. Los que están en un grado de malignidad intermedia son los carcinomas, cualquiera sea, desde el simple, el sólido, etc. Y los que son muy malos dentro de los malos son los carcinosarcomas, que son esos tumores que tienen hasta hueso, cartílago, tejido osteoide, dentro de lo que sería una mama, que no deberían para nada estar. Entonces, eso lo dice el papel del patólogo. Y dentro de esa hoja que nos da el patólogo, también tenemos que buscar en la descripción que él hace, no en el resultado final que nos va a decir, por ejemplo, carcinoma sólido, sino antes, en la descripción microscópica, ver si no tiene émbolos linfáticos y o vasculares. ¿Qué son? Los émbolos, me acuerdo que en una plática le pregunto, ¿no? A los colegas, ¿qué piensa que son los émbolos? Y uno me dice, doctor, eso negrito que está dentro de una jeringa. Todo el mundo se rió, pero a mí me pareció sumamente acertado, porque en el fondo un émbolo
es eso negrito, que sería un grupo de células tumorales, dentro de una jeringa, que sería el vaso sanguíneo o el linfático. Entonces es como un corcho, un tapón, ¿no?, de células tumorales. Imagínense que el patólogo cuando corta, cuando hace el corte histopatológico, ve que hay células dentro de un vaso. Es como encontrar directamente la foto de aquel que nos está robando, no sé, del delincuente, esa filmación que uno ve que están hurtando algo, porque en el fondo estamos viendo esas células navegando por los vasos sanguíneos, significa micrometástasis. Entonces, es tan importante ver esto antes de pensar si dar o no drogas oncológicas. Y aquí tenemos un ejemplo, arriba a la izquierda, carcinoma inflamatorio, la perrita parada en 4 patas, ven las 2 patas posteriores, las extremidades posteriores edematizadas, y la macrometástasis luego de una radiografía de tórax. Y esta sería la indicación de sí o sí tenemos que encontrar alguna droga, macrodroga, para tratar el carcinoma. Cuando es un carcinoma inflamatorio, no lo toco, le doy drogas. Cuando tiene adenopatías, micrometástasis. Cuando tiene metástasis, macrometástasis. Cuando es un carcinosarcoma, que me dice el patólogo en el papel, es un carcinosarcoma o es un tumor de alto grado, o tiene émbolos vasculares o linfáticos. En estos casos, colegas, lo que nosotros tenemos que hacer es conseguir una droga oncológica. ¿Cuál? Vamos a ver que son las macrodrogas, las fuertes, como el Ladoxo, el carboplatino, la mitosantrona. Aquí ven un trabajo que se presentó en el Congreso Mundial de Oncología en el año 2016, un trabajo de Brasil, en donde ven las dos curvas. Si ven a la izquierda la punteada que baja rápidamente, es aquellas perritas que se operaron solamente. Miren cómo van muriendo en la tabla de Kaplan-Meier, van muriendo rápidamente, van cayendo, ¿no? En cambio, los que van muriendo más lento, más como ahora está de moda la palabra aplanar la curva, como si tuviera una curva más aplanada, son aquellas perritas que van muriendo mucho más despacio porque están recibiendo cirugía más droga oncológica. Fíjense arriba, cirugía sola 120 días, cirugía más droga 475 días de sobrevida. Yo en general digo que se triplica o cuadruplica la sobrevida. Y algo muy fácil, y que es tratamiento oncológico si no conseguimos una droga oncológica, una DOX, un carbo, un cisplatino, que castrar, es decir, esterilizar. Si ustedes tienen una perra con un cáncer mamario y está entera, si ustedes esterilizan a esa perra, están haciendo un tratamiento oncológico, están haciendo lo que me decían en el Instituto Roffo de Oncología Humana, lo que se llama un tratamiento, un bloqueo hormonal completo o una supresión hormonal completa, que es la ablación de los ovarios. De hecho, si ustedes solamente hacen eso y ustedes, por ejemplo, a una perrita la castran, tienen el doble, como ven en un trabajo de Pensilvania, de sobrevida, casi 200 días versus 470, y otros trabajos en donde a 22 perras se hizo cirugía y ovariohisterectomía y vivieron 563 días con tumores, por supuesto, de alto grado. Otro trabajo, hicieron exactamente lo mismo, cirugía más ovariohisterectomía, pongo entre paréntesis 2 años, porque los trabajos, muy de trabajo científico, dicen que si uno las opera, tiene hasta 2 años de tiempo para castrarlas o esterilizarlas. Yo creo que hay que hacerlo cuanto antes, si se puede el mismo día, idealmente, porque desde el momento que ustedes hacen la ablación de ovarios, tarda por lo menos 4 o 5 meses en hacer la baja de las hormonas. Entonces están perdiendo otros 4 o 5 meses y ahí el tumor en ese periodo ventana crece muchísimo. ¿Cuál es el tumor linfoproliferativo más frecuente del perro? El linfoma. Y yo creo que ustedes ya son todos linfomanólogos, porque realmente uno ve todos los días este tumor que es el más frecuente de lo que es los linfoproliferativos. Acuérdense que nosotros no los curamos, es una mutación del cromosoma 19 del perro que locamente produce una cantidad exagerada de linfoblastos, es decir, linfocitos inmaduros. En general, lo que sí es interesante de este tumor es que no duele, los hace sentir mal, pero realmente es un tumor que la calidad de vida es
muy buena. Yo le llamo la diabetes oncológica, porque tiene parámetros muy parecidos al tratamiento de la diabetes mellitus en el perro, con insulina dependiente, en donde de alguna manera, si no le damos insulina, el animal se siente pésimo, y si le damos insulina, realmente lo podemos controlar. Hace poco tiempo se descubrió que apareció un tercer tipo de linfoma, el linfoma indolente. Año 2018 fue publicado. Antes nosotros sabíamos que había dos linfomas. Uno, el linfoma de tipo T, que nosotros decíamos internamente terrible, T terrible, muy malo, y el B bueno, el T y el B. Y ahora apareció un T, pero de bajo grado, que es muy bueno y hasta curable. Entonces es importante que ustedes sepan que cuando tengan un paciente con linfadenopatía, no van a saber clínicamente, no van a saber cuál de estos tres tipos tienen. Nosotros estamos tratando de hacer algún convenio con Colorado State para tener algún tipo de estudio. El más frecuente se llama PARR, el PAR, para saber de entrada qué tipo de linfoma tiene y avisarle al propietario que tiene, por ejemplo, un linfoma T de alto grado, que realmente usen drogas, usen los mejores protocolos, la sobrevida máxima, hay una barrera. Recuerdo una plática del doctor Clifford en Canadá, en donde estaban todos los nombres, las siglas de los protocolos, COP, COAP, CHOP, Madison, Wisconsin 1925, todos en lista, y tenían una pared de ladrillos. Es decir, por más que hagamos en estos T de alto grado el mejor protocolo, tenemos una sobrevida que no supera el año. Entonces, sepan ustedes que sabemos un poquito que, por ejemplo, los perritos viejos, estos indolentes, estos nuevos, estos que realmente tienen excelente sobrevida, son perritos viejos. Entonces, tal vez la edad nos puede ayudar. Si vemos este animalito, este perro, están viendo los linfonódulos, estoy palpándole el preescapular derecho, y es importantísimo que para estadificar el linfoma no necesitamos nada que nuestros ojos. Si nosotros vemos un perrito como está este boxer, ¿cómo lo ven? ¿Triste o contento? Está mal, ¿no? Bueno, el pronóstico es malo. Si este perrito linfadenopatía, punzamos es linfoma, el pronóstico es malo. Y si tiene anorexia, peor. Entonces, nosotros tenemos que saber que la parte clínica también nos ayuda. Hacemos la citología. Fíjense que yo no uso aspiración, sino simplemente la aguja, y luego uso la aguja con la jeringa con aire para expulsarlo sobre la laminilla. Y con eso, de alguna manera, resumiendo el linfoma, vemos un animal con buen estado general, significa buen pronóstico, linfadenopatía, muy probable linfoma, punzo, da el diagnóstico y ya podemos empezar con vincristina como opción. Si no tenemos vincristina, podemos usar, por ejemplo, doxorubicina. Si no tenemos esto, podemos usar prednisolona, ciclofamida. Hay muchas opciones, sabiendo que la raza es muy importante, colegas. En general, si ustedes tienen un boxer o un pastor inglés, van a ser de tipo T. No es necesario que ustedes hagan inmunofenotipado. La edad, si son viejitos, no digo que siempre son así, pero puede llegar a ser indolente, con un tratamiento muy suave, responde muy bien y ese perrito no morirá de linfoma. El estado físico, muy importante, y aunque parezca mentira, responden mejor los perros que tienen ganglios, todos los linfonódulos, es decir, multicéntricos, que aquel que tiene, por ejemplo, un linfoma hepático. Para finalizar, nos quedan 5 minutos. ¿Cuál es el tumor cutáneo más frecuente? Y aclaro, que no sea el lipoma, porque el tumor de piel del perro más frecuente es el lipoma. El tumor más frecuente es el masto. El mastocitoma realmente es de todos los días y realmente es uno de los tumores más estudiados por la medicina veterinaria mundial, ¿no? En general van a verlo más prevalentemente en razas de nariz chata, pelito marroncito cortito, y son todas estas razas Shar-Pei, Shih Tzu, braquicefálicas. La citología no sirve tanto como en el linfoma. Necesitamos hacer histopatología. ¿Por qué? Porque el grado histológico es lo que nos va a traer el informe del patólogo.
es el factor pronóstico más importante. Si nosotros tenemos el grado 1, el grado 2 o el grado 3. En general, gracias a esto, vamos a saber si tenemos que usar o no drogas oncológicas. Esto es bien importante y yo sé que están cansados, estuvieron todo el día, los que han salido a trabajar, los que estuvieron en la clínica, entonces lo voy a resumir sobre esta diapositiva. El único grado de alguna manera que debería necesitar drogas oncológicas a ciegas es el grado 3, porque tiene más del 80% de riesgo de metástasis. ¿Entiende? Entonces, de alguna manera, ¿cómo sustituir? No. ¿Cómo sustituir? No. ¿Cuándo usar drogas en el mastocitoma? De alguna manera, si es grado 3, hay que usarlas. ¿Qué pasa si tenemos un grado 2? Porque vamos a los extremos. El grado 1, cirugía, colegas. No es necesario dar drogas. El grado 3 hay que darlas. Vamos a ver que usamos o vinblastina o lomustina. El grado 1, cirugía amplia. Y el grado 2, entonces el grado 2 es medio gris. No sabemos si es un gris clarito o un gris medio oscuro, casi negro. Entonces hay lo que yo llamo amigos del grado histológico, que son varios, yo puse solamente 2, pero uno es el índice Ki67, que lo hacen por inmunohistoquímica, y si es elevado sería un gris medio negro. Si ustedes tienen un grado 2, un mastocitoma grado 2, que tiene un Ki67 mayor del 10%, se comporta casi como un grado 3 y ese habría que darle drogas. En cambio, si tienen un Ki67 menos del 10%, no. Otro factor que no tienen que pagar extra, porque si se lo piden al patólogo, el patólogo en la histopatología se los da, es el índice mitótico. Es decir, que él cuente el número de mitosis por campo de ese mastocitoma. Y el número mágico es 5. Es decir, menos de 5 mitosis por campo tiene una sobrevida muy buena y nos ayuda a decir que con cirugía vamos bien. En cambio, si tiene más de 5 mitosis por campo, miren, la sobrevida de 2 meses, es decir, se comporta pésimo. Entonces, fíjense cómo nos ayuda el conocimiento a unirnos puntos y a saber si usar o no drogas. Otra escuela, que de hecho debo reconocer que fueron los primeros que quisieron simplificar y decir de estos grados 2, usemos el índice mitótico, que es la escuela de Brasil, en donde vieron, ellos tienen el número mágico 7, no 5, pero entre 5 y 7, que si tienen más de 7 mitosis por campo andan mal. También acuérdense que es muy importante el tratamiento paliativo, y esto es una mucosa gástrica prácticamente destruida. Ahí vemos mucus, petequias, vacuolas, realmente una mucosa gástrica muy deteriorada. Entonces yo lo que uso de todo lo que son inhibidores H1H2, uso el omeprazol. Muy bien. A ver cómo... ¿Qué pasa? Fíjense, como resumen, ¿qué pasa si el patólogo nos dice que es grado 1? Buena onda, operamos, y realmente si la cirugía es amplia, que vamos a ver que los márgenes deben ser de 3 centímetros de cada lado y un plano profundo, vive más de un año, vive como lo más bien. Si es grado 3, mala onda, hay que usar drogas, porque fíjense que si lo operamos y no le damos nada más, solo el 10% sobrevive un año. Y este es el Consejo Europeo de Mastocitoma, que nos dice cuánto extirpar. Si fíjense, si en promedio son 2,5, 3 centímetros, ¿no? Pero como no sabemos antes de operar qué grado es, siempre piensen en 3 centímetros como si fuera un grado 2 o un grado 3, y acuérdense plano profundo. ¿Qué es un plano profundo? Es tanto sea la fascia muscular o el músculo sería el dorsal. Fíjense que la regla sería 2 centímetros y un plano profundo, y según donde se ubique, hay que extirpar parte del panículo, el músculo panículo, la fascia subyacente o la capa superficial del músculo. ¿Qué pasa si tenemos un grado 2? Acuérdense, el 1, cirugía, el 3, droga, y el 2, es importante si pueden, grado histológico, habíamos dicho, índice mitótico,
más de 5,7, menos de 5,7. Si pueden hacer el X67, más del 10%, de tinción, menos del 10%. Y aquí es más fácil todavía. El grado 2 depende de la cirugía que ustedes hayan hecho. Si la cirugía fue muy amplia, con buenos bordes postoperatorios, que lo va a decir el patólogo, libre de bordes, realmente no tienen que hacer nada más sino observarlo. Entonces, tenemos una sobrevida prácticamente igual al grado 1. En cambio, si ustedes tienen un grado 2 que no han podido operarlo, tanto sea por una cuestión técnica como por una cuestión de incapacidad de uno de operarlo, ¿qué hacemos? Y aquí, si no tenemos droga, no duden, colegas, en reoperar. Es decir, volver a extirpar la cirugía. Saquen, perdón, la sutura directamente. Si ustedes tienen la línea de sutura, tienen los puntos, directamente hagan una herida mucho mayor que incluya eso a las 2 semanas. Y si tienen la posibilidad o ya lo han hecho o realmente no tienen que reoperar, eso sucede mucho, que me ha tocado ya ver a 2 pacientes cuyos dueños son colegas, en donde tenían un mastocitoma grado 2, bordes incompletos, ¿dónde? En las patas, en las extremidades. Y ahí le dimos adyuvancia con lomustina. Normalmente se usan 2 ciclos, la lomustina es oral, un mes, a los 3-4 semanas la segunda y limpia. Si no tienen lomustina, pueden usar vinblastina 8 ciclos. ¿Y qué pasa si viene directamente un tumor gigantesco inoperable? Bueno, ahí no nos queda otra que utilizar neoadyuvancia, es decir, sesiones preoperatorias con las mismas drogas, o vinblastina o lomustina. Entonces, aquí no sé si aquí termina termino compartir mi plática. Quiero compartir, repito, mis contactos, que es mi nombre, Hotmail y mi celular. Y les agradezco muchísimo a todos ustedes porque me han dado lo que los seres humanos más tenemos que valorar, que es la atención. Muchísimas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Ya terminamos con esta plática. Súper interesante, súper, vaya, atrajo muchos visitantes a esta plática. Me da muchísimo gusto. Le mandan saludos de todos lados de Latinoamérica. Pero si le parece bien, vamos a empezar con las preguntas y respuestas. Con todo gusto, con todo ¿Sí? gusto. Muchísimas Ok. gracias a todos. Sí, gracias a todos nuestros asistentes, médicos, colegas. Gracias. Esto es para ustedes. Quiero empezar con una pregunta que hace Samantha Orozco Pineda. ¿Qué tan eficiente es la criocirugía para carcinoma de células escamosas? Samantha, si te digo la verdad, estamos en confianza, como si no nos viera nadie. A mí no me gusta. Es decir, a mí la criocirugía, si tú, ¿por qué? Te lo quiero decir. ¿Por qué la criocirugía la considero para oncología un tratamiento muy incompleto? Si tú vas, no sé, al libro de Ogilvy o cualquiera, teóricamente lo lees y te dice que la capacidad de congelación es de 5 milímetros. Es decir, el hielo puede llegar a profundizar 5 milímetros. Es decir, que si tú tienes que, por ejemplo, ni hablar un mastocitoma, pero si es un carcinoma y es un carcinoma de alto grado y tu margen es de 1 centímetro como mínimo, y tú congelas hasta 5, lo que logras es lo que yo llamo el efecto de lago congelado. ¿Qué ves en un lago congelado? Que tú por arriba está todo muy lindo, uno puede esquiar, puede patinar, puede hacer lo que quiere, caminar, pero abajo obviamente está todo vivo. Entonces, lo que pasa es una mejora, de alguna manera, por poco tiempo, uno ve que se seca, pero por abajo siguen las células activas, y lo que yo he visto, siguiendo los 2 años a un paciente, es un monstruo. Son esos monstruos que por abajo de la congelación siguen creciendo y que de alguna manera se expande. Entonces, yo prefiero otras técnicas, tal vez hasta más accesible para ti, como por ejemplo introducirle carboplatino, infiltrar en la zona carboplatino con el propio suero del animal, que se llama quimioterapia intralesional, y eso tiene un efecto biológico sobre las células tumorales mucho más amplio que eso. Idealmente, en el caso de que sea un tumor, por ejemplo, con poca necrosis o uno haga debridación, idealmente el tratamiento
de elección es la radioterapia, ¿no? Pero en el caso de no tenerla, podemos utilizar quimioterapia intralesional, PP. Gracias, doctor. Otra pregunta, Animal Vet, Clínica Veterinaria, nos pregunta, si el tumor mamario es benigno, ¿se recomienda la ovariohisterectomía? Bien, excelente. La cirugía, y el tema, ¿sabes cuál es? Es decir, en ese caso no te va a prevenir, porque la esterilización, acuérdate que depende de los ciclos sexuales que haya, estrales que la perra haya tenido. Entonces, hay un paper que yo siempre le digo a los colegas que tratemos de no que se enteren los propietarios, que dice que hasta 5 celos sirve la castración, hasta 5 celos. Es decir, no es solamente antes del primer celo. Entonces, 5 celos o 2 años y medio podríamos llegar a reducir la tasa. Lo que puedes hacer con la castración es reducir otros problemas, de alguna manera piómetras, etcétera, que siempre hay una relación aproximadamente de 1 de cada 3 tiene algún problema ovárico. Es decir, 1 de cada 3 perras que tiene un problema de tumor mamario tiene algo en el ovario. Entonces, eso está bien. Y otra es que tienes un tratamiento ya de avanzada, es decir, ya por lo pronto vas a haber hecho la esterilización antes. Lo que sí no puedes asegurar, y de hecho va a pasar, es que no salgan otros tumores, porque hay muchas perras que han sido castradas y que tienen tumores. Y en general, cuando salen esos tumores, son hormono independientes. Hay una discusión, por eso es muy importante lo que este colega me pregunta, porque también entre los oncólogos, y hay papers que son contradictorios, porque la pregunta es, ¿qué hago? ¿La castro o no la castro? Si yo sé que si la castro, después los tumores se hacen más agresivos. No me quiero extender más porque me encanta este tema y podría hablar mucho tiempo. Claro, es muy, muy interesante. Andrómeda nos pregunta, ¿cuál sería la diferencia primordial entre el linfoma de células T y el linfoma indolente? ¿Solo sería el grado histológico? Claro, eso te lo dice el patólogo. Es decir, por supuesto, la evolución, lo que estamos haciendo nosotros que no tenemos aún las técnicas de citometría de flujo de par, es que lo vas viendo en la clínica. Si tú tienes un paciente o recuerdas un paciente que te ha vivido más de 2 años, había sido un indolente. Entonces, yo siempre hago el chiste de que pensamos que curamos nosotros a los linfomas porque había un 5% que se curaban, y dijimos qué bueno que somos, o que todos nos congraciamos con esto, y no, eran así, eran linfomas de un tipo que de alguna manera con un protocolo light se curaban. Es decir, te das cuenta, por ejemplo, si es a la clínica, si es un linfoma T de alto grado, la sobrevida máxima es de 1 año. Y en promedio yo lo que veo que geográficamente cambia. Mi experiencia clínica es en Buenos Aires, en Santiago de Chile y en la Ciudad de México. Y les digo que la diferencia de comportamiento de los linfomas varían. Por ejemplo, ahora después de más de 500 casos, veo en la Ciudad de México que la sobrevida del linfoma T de alto grado es de 6 meses, es mucho más agresivo. Entonces, ese es un T de alto grado. Y el indolente es aquel que no se muere, es decir, que está lo más bien. Sí. Ok, doctor. Otra pregunta. Brenda Trejo nos pregunta, o más bien nos comenta, tengo un paciente con carcinosarcoma, sin evidencia de micro ni macrometástasis. Con la dificultad para encontrar drogas oncológicas, ¿me recomienda empezar con meloxicam? Totalmente, lo que le recomiendo es esterilizarla, que sería el bloqueo hormonal completo, eso ya le da el doble de sobrevida, y empezar inmediatamente con metronómica. La metronómica, piensen que es como una llave con 2 ramas. Una rama es el meloxicam o el piroxicam o el AINE que quieran, y la otra rama es un oncológico oral, que puede ser o el clorambucilo o la ciclofosfamida. Entonces ustedes pueden darle todos los días. Vamos a dar un ejemplo, meloxicam, todas las mañanas, ya hay un gran avance. Vamos a poner ejemplos. Vamos a decir que le has sacado el tumor, la has castrado, la has esterilizado y le das meloxicam. Excelente. Otra opción es hacer lo mismo y agregarle clorambucilo o ciclofamida. Y la tercera opción, y ese paciente sí debe ser evaluado periódicamente cada 2 o 3 meses para ver signos de agresividad, es decir, que le salten, entre comillas, ganglios, linfadenopatías o que tú veas una recaída. En esos casos sí habría que agregarle una droga oncológica.
Ok. Doctor, nos preguntan cómo se hace la transformación de kilogramos a metro cuadrado. Bien, es simplemente por una tabla, colega, ni te preocupes. Es decir, yo tengo una tabla que todos los que lo ven se ríen porque lo tengo en mi cuadernito y es mi tabla de la buena suerte, que es una tablita vieja, en donde dice columna de kilo, columna de metro cuadrado. ¿Y por qué la tengo? Y siempre les digo, porque no la memoricen y no deben hacer una regla de 3 simple. Esto es el principal error. Y muchos pacientes o mueren o suspenden el tratamiento por las diarreas que tienen, el propietario no quiere saber más, por falta de cálculo. La tabla de metro cuadrado, si ustedes, lo hago fácil, ustedes tienen un perro de 30 kilos, 33 kilos, y uno va a la tabla y dice, 0,99, un metro cuadrado. Entonces dicen, 33 kilos, un metro cuadrado, tengo un perro de 20 kilos, regla de 3 simple. No, principal error. Porque si fuera lineal, no habría una tabla. Y hay una tabla porque hay una ecuación que si quisiéramos hacerlo, se puede hacer a mano, tienen que utilizar una calculadora de esas para hacer trigonometría, porque hay el peso a las 2/3 o a la 0,75, etcétera, etcétera. Entonces la tabla ya está resuelto. Lo que tienen que hacer, colegas, es decir, a la tabla, ahora en internet es facilísimo. También hay programitas, hay apps que me contó la doctora Noemí de España, hay apps que ya te lo calculan, uno tiene el programita y ya lo calcula. Yo no soy tan moderno, tengo mi tablita, pero si no en internet. Y no hay forma. Y es importante porque si ustedes hacen, por ejemplo, la dosis para un perro de muchos kilos, van a ver que es mucho menor a la dosis de un gato, en proporción. Es decir, hasta les diría que en proporción es un 20 a 30% menos cuanto mayor peso tiene el animal. Entonces, a usar la tabla y a no memorizar ni hacer regla de 3 simple. Ok, doctor. Nos pregunta César Limón, ¿en México qué laboratorio hace estos estudios? No, los estudios de patología, cualquier laboratorio de histopatología, justo hoy el doctor Mario de Coyoacán me preguntaba qué laboratorio de histología me sugieres. Yo honestamente hace 25 años que trabajo y siempre respeto el proveedor de cada clínica. Es decir, si tú tienes tal laboratorio, sigo con él. Lo que sí, honestamente, mi filosofía es que la patología, como una radiografía, como una tomografía, son métodos complementarios. Entonces, lo más importante es la clínica. Entonces, siempre, muchas veces me pasa que no coincide lo que yo veo o lo que uno ve con lo que dice la biopsia. Entonces, bueno, vale lo que de alguna manera la clínica indica. Pero tú puedes, los colegas, y sí, un comentario de esta pregunta, debe ser patólogo veterinario. Muy importante, muy importante. Es decir, que tengan a mano, conozcan el nombre, el apellido, el día de su cumpleaños del patólogo, porque es una herramienta, nuestra mano derecha, y que sea patólogo veterinario. ¿Puede un patólogo humano hacerlo? Sí, pero tiene que estudiar de nuevo todo lo que sería la transformación de lo que ve a la conclusión del tipo de tumor, que en veterinaria es absolutamente diferente a medicina humana. Ok, doctor, muchas gracias. Manuel Vera nos pregunta que hay una nueva droga llamada Paladia. ¿Sí? Para mastocitoma, ¿qué tan eficiente lo ves? Muy buena, solo que está, si tú ves la pantalla que tienes frente a ti, a tus ojos, estaría limitada donde está el logo de Inopharma. En ese lugar de todo el universo del mastocitoma. No sé si se entiende. Es decir, lo que yo he visto en mi trabajo acá en México es que como México fue de alguna manera la cabeza de playa del laboratorio y fue el primer país que recibió esta droga que es maravillosa, se llama Toceranib. Entonces, yo no sé si es por un tema de comercialización, de simplificación del mensaje, de lo que sea, realmente se unió neurona mastocitoma, neurona paladia. Y ahí no. Es decir, ahí sería como dijimos en la primera diapositiva, sería información y hay que generar conocimiento. Sería, ¿para qué usamos el paladia? Concretamente para mastocitomas. Recuerden esto, grado 2, grado 3, recaídos inoperables. Entonces, mastocitomas grado 2, grado 3, recaídos, es decir, que ustedes lo operaron, lo trataron, volvió a salir
y después no lo pueden operar. También se está utilizando, eso sería, no lo digo yo, es el Consenso Europeo 2015 de mastocitoma, que juntaron más de 150 papers sobre el tema y 10 universidades de distintos países de Europa. Sí es verdad, debo confesar, que cada vez se está utilizando en otros tumores, el toceranib, y se está utilizando fuera de esta regla. ¿En qué caso yo lo estoy usando fuera de la regla? Lo estoy usando, por ejemplo, en mantenimientos de tumores que ya les hice de todo, y por ejemplo, tenemos un caso en Puebla, un tumor en la pata, que se operó, se hizo tratamiento, desapareció y reapareció con dos nódulos, nuevos en la cara interna del muslo. Bueno, ya hicimos los tratamientos con drogas, ya hicimos cirugía y ahora empezamos con el paladio. Sí. No sé si me escuchas, Jos. Sí. Sí, Perdón, perfecto. Sí. perdón, yo tenía el mute. Nos pregunta Karen Rodríguez, ¿es recomendable utilizar terapia metronómica antes, durante y después de la cirugía en cualquier neoplasia? Es una excelente pregunta. Se está usando en tantos tumores que podría ser la respuesta sí, pero tendría que poner coma, pero. Los tumores donde más los utilizamos son los tumores mamarios, y acuérdate que el tumor mamario la mitad son benignos y le estarías dando medicación al divino botón. Entonces es importante tener primero la histopatología. Pero la histopatología es la llave de todo. Es decir, no le empiecen a dar un AINE sin el diagnóstico. Entonces, pero una vez tenido el diagnóstico, ya por ejemplo sabemos que andan súper bien los tumores mamarios de alto grado, anda súper bien en los hemangiosarcomas de vaso, anda súper bien en carcinomas de todo tipo, por ejemplo, un carcinoma de vejiga, un carcinoma de alto grado de lengua, de laringe. Entonces, la metronómica, acuérdense que su objetivo principal no es matar células, sino cortar la proliferación de vasos sanguíneos. Es decir, es un tratamiento antiangiogénico. Por tanto, nadie va a decirles que están mal, sea un tumor diagnosticado, sea un tumor estadificado, todo lo que vimos en esta plática, le agregan metronómica. Ok, perfecto, doctor. Otra pregunta, Norma Maldonado Chávez nos pregunta, ¿la pomada de imiquimod para carcinoma de células escamosas en gatos funciona? No lo usé nunca. Les juro que no lo usé nunca, nunca lo usé. En general me parece como medio ambiente, contacto con el propietario y todo, me parece un poco riesgosa, y siempre usamos otro tipo de tratamiento. En el carcinoma de células escamosas yo prefiero algo, tanto sea la cirugía planectomía, como la infiltración con carboplatino, semanal 4 semanas, como tal vez un tratamiento con droga sistémico, pero la crema lo veo parecido a la respuesta que les conté con la criocirugía. Perfecto. Nos preguntan aquí, ¿cuál es el tratamiento de oncología de tumor de células escamosas? Dijo que intralesional, que se puede aplicar antes de la cirugía. Correcto. Lo estamos haciendo mucho en Gatos con la doctora Tamara, y realmente la respuesta es excelente. Lo que hacemos es esto. Tenemos el carcinoma. Si tenemos el carcinoma en la puntita de la nariz, un estadio inicial, hacemos la planectomía, que es sacar de alguna manera la parte blanda de la nariz, y se cura. Pero si tenemos un caso como el que les mostré, que la cirugía es incompleta, lo que hacemos es, se anestesia al animal, se lo anestesia al animal como si fuese, realmente hay que anestesiarlo como si fuese a esterilizar. Es decir, es importante porque duele mucho. Se bloquean los nervios infraorbitarios, muy importante, una gotita de lidocaína en cada punta para bloquear toda la sensibilidad de la parte anterior de la nariz. Y luego tomamos una muestra yugular de sangre, centrifugamos y de eso tomamos el suero. El suero del gato mismo es un concentrado, un gel proteico, y lo vamos a usar como medio para mezclar parte del gel, sería el suero del gato, con el carboplatino. Lo mezclamos en una jeringa y se lo inyectamos en toda la zona. Es decir, tratamos de inyectar no tanto en la zona necrótica, muerta, negra, sino en la zona más rojita y más sana.
El único problema que tiene esta técnica, que se llama quimioterapia intralesional, es que es heterogénea. Es decir, dependemos de dónde colocamos la aguja, en dónde va el tratamiento. A diferencia, por ejemplo, de la radioterapia, que es homogénea, que marcamos un plano de tanto por tanto, una profundidad, un espesor de X, y irradiamos todo. Entonces, por eso hay que repetirlo, y puede haber fallas en determinadas zonas en donde uno no haya aplicado. Pero es realmente muy, muy, muy útil. ¿Y qué hacemos? Hacemos tal vez neoadjuvancia, es decir, 2 o 3 dosis de esa inyección, infiltración, perdón, y luego cuando está sequito, la cirugía. Ok, perfecto, doctor. Holbert Paredes nos pregunta, doctor, su opinión con respecto a la electroquimioterapia. Bien. Electroquimioterapia es algo muy útil, es un tratamiento local. Esto es importante. Recuerden que habíamos dicho cuando mencioné los estadios, estadio 1 y 2, local. 3 y 4, sistémico. Nada que ver el electroquimio cuando necesitamos 3, 4, ¿no? Y a nivel local sirve, hoy también hablaba con un colega que me preguntaba lo mismo, sirve para masas, es decir, tumores sólidos, en donde ustedes no pueden hacer una cirugía. Si ustedes de corazón tienen la oportunidad, la posibilidad técnica de hacer una cirugía oncológica, prefiero 1000 veces la cirugía oncológica. Si no es posible por la ubicación, la localización o la compliance del propietario, la electroquimioterapia es algo útil. Lo que pasa es que el tumor va a seguir estando ahí y no va a ser un tratamiento 100% porque va a haber un grupo de células que van a ser quimioresistentes y que después del tratamiento pueden volver a salir. Ok, doctor, gracias. Camarly Leymar nos pregunta, doctor, para cáncer en la lengua, si ya se realizó la extirpación completa y de ganglios, ¿recomienda las quimioterapias y cuántas serían? Absolutamente, la respuesta es absolutamente. El cáncer de lengua no sé si es en gatos o en perros, pero seguramente debe ser en perros. Son absolutamente metastásicos e infiltrados. La lengua sería como, vamos a hacer una cosa muy esquemática, la lengua sería un manojo de vasos sanguíneos, exactamente igual que la médula de un hueso, por eso el osteosarcoma es tan invasivo, y exactamente igual que el vaso, el órgano, el vaso, que es también un manojo de células de vasos sanguíneos. Entonces la lengua es un tráfico de sangre. Entonces, ustedes necesitan inmediatamente, mañana mismo, necesitan un tratamiento sistémico, porque si no, van a tener metástasis linfática a todo lo que es laringe y pulmonar muy rápidamente. Ok. Doctor, nos pregunta Clínica Veterinaria Casas, ¿droga de elección para tumor de células transicionales? De vejiga, seguramente. Sí, supongo que sí. En general, es excelente pregunta, porque por ejemplo, las drogas oncológicas en ese tipo de tumores tienen una utilidad muy limitada. Entonces ustedes me dicen, no tengo droga. Bueno, honestamente, en lo que es vejiga, mucho no me sirve. Esto es real. Mucho no me sirve. ¿Cuál es el mucho? Nos sirven un 30%. La efectividad en todo lo que es vías urinarias bajas es del 30%. Entonces, si tengo que elegir una, uso el carboplatino. Es decir, el carboplatino, bien. Si no tengo carboplatino, doxorubicina. Si no tengo doxorubicina o carboplatino, cisplatino. Eso es para terapia sistémica sabiendo que van a tener una efectividad del 30%. Pero en esos casos sí recomiendo dar algún AINE, piroxicam, meloxicam, y pueden agregarlo con ciclofamida con lambusilo haciendo una terapia metronómica. Tal vez pueden llegar a lograr iguales o resultados parecidos. En una plática que yo tengo de este tema, hay un trabajo del año 2014 que compara quimio sola, que en ese caso usaron cisplatino, 14% de efectividad. Un AINE solo, en ese caso fue Firocoxib, tuvo 25% de respuesta completa y 40% de respuesta parcial. Y combinar cisplatino con el AINE tuvieron 56-60% de respuesta. Entonces, como conclusión, mínimamente el AINE, y si pueden combinar los dos, mejor. Perfecto, doctor. Mire, me acaban de mandar una pregunta que me parece interesante.
porque no hemos hablado solo de drogas y de químicos, pero ¿qué alimento recomienda para perros con algún tipo de tumor? Bien, nosotros, gracias por la pregunta, nosotros no tenemos, dejó de existir un alimento que era específicamente para neoplasias, que era el ND. En general, lo que tenía ese alimento, y esto es la conclusión, era exceso de grasa, es decir, mucha grasa, es decir, todo, de la cantidad de energía, la mayor parte de esa energía provenía de las grasas y no de los hidratos de carbono. Y ese tipo de alimento fue formulado, fue un trabajo que hizo el doctor Greg Ogilvy para esa empresa, fue estudiado el linfoma, porque si tú me dices cuál es el tumor que uno debería hacer una modificación dietaria, exclusivamente yo respondería linfoma, porque es el único que se ha encontrado evidencia de que hay una acidificación del cuerpo y uno necesita que ingiera poco hidrato de carbono, porque el hidrato de carbono, llámese tortillas, no sé, maíz, lo que sea, lo que hace es alimenta al tumor y al animal. En cambio, las grasas alimenta solo al animal y no al tumor. El tumor no tiene esa capacidad, el linfoma, de metabolizar las grasas. Para el resto de los tumores, honestamente, no hay que hacer cambios dietarios específicos, excepto lo que sí, si tiene un animal recibiendo un alimento muy limitado en nutrientes o uno de medio, lo que yo haría es hacer un upgrade, ¿no? Y pasarlo de la empresa que está consumiendo a uno mejor, al mejor, al super premium, que tienen en el fondo exceso de lo que necesitamos, que son aminoácidos, vitaminas, minerales. Y lo que es exactamente la, las proteínas de alta digestibilidad. Un concepto que es bastante nuevo, yo estoy utilizando en casos de animalitos que tengan por el tratamiento, por su tumor, muchos problemas digestivos, estoy utilizando proteína hidrolizada. Más que nada porque eso evita eh, contacto de antígenos con el sistema y alergias y rascados y pruritos extraños. Entonces, si ustedes tienen esos pacientes que realmente andan mal, le pueden dar uno de proteína hidrolizada. Perfecto, doctor, muy interesante saber esto. Vamos con más preguntitas. ¿Cómo se siente, doc? No, perfecto, excelente. ¿Sí? Sí, Vamos, un es que poquito de agua. tenemos algunas. Tenemos algunas más. Animal Vet pregunta, en osteosarcoma para controlar el dolor comúnmente se amputaba. ¿Usted en su experiencia ya no amputa? ¿Solo daría la quimioterapia? ¿La Gracias. sobrevida es igual? Tengo un paciente que amputé y di quimioterapia. Tiene 2 años de eso y el perro vive. Correcto. No, no, está buenísima la pregunta que me hizo para aclarar, porque me acuerdo que el mismo comentario me lo hizo mi compatriota Guillermo Couto, que estuvo en una plática en León y me dijo, Martín, estás loco, dices que no hay que amputar más en los osteosarcomas. Es decir, la idea no es esa. Lo que quiero decir es que la amputación no es el tratamiento de la enfermedad, sino es el tratamiento del dolor. El tratamiento de la enfermedad llamada osteosarcoma pendicular canino es las drogas, porque lo que limita la sobrevida de esos pacientes es la metástasis. Entonces, como tratamiento analgésico, puedo utilizar los AINES con tramadol, con gabapentina, etcétera, pero lo que sí es verdad que hay que amputar. ¿Cuánto yo puedo? Lo que trato de recomendar en el colega es que para la mirada del propietario no seamos a ver, imagínense que nosotros nos vestimos de negro y venimos con una guadaña para arrancar la pata de su perro. Eso es lo que piensa el propietario. Entonces, cuando ustedes le plantean como clínicos la amputación en la primera consulta como la clave, el propietario sufre un impacto emocional tremendo y prácticamente muchos lo eutanasian. Me pasa. Es decir, que de alguna manera es eutanasia porque la gente no lo puede ver. Y sabiendo que no es la solución del problema. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Yo le doy un tratamiento analgésico muy potente, con AINE, con tramadol, con gabapentina, con amantadina, todo lo que es, porque el dolor oncológico óseo es el número uno. Y luego puedo amputar al mes, a los 2 meses, lo máximo que yo pude retrasar la amputación fueron 3 meses. Y la gente ya va viendo que el animal mejora, que come mejor porque no le duele, y se arma un equipo
y podemos tomar una decisión compartida. Y no es el de alguna manera, como diríamos, el sacerdote que nos impone y nos dice hay que amputar como una ley divina, porque realmente hay que hacerlo en equipo y que de alguna manera podamos dialogar con el propietario. En 2 o 3 ciclos ya tenemos una cercanía y el propietario ya, él mismo va a decir, sí, la verdad, doctor, tiene razón, no la usa la patita y está tomando 20 tabletas por día con protectores, la verdad, lo vemos bien. Perfecto, adelante. Y como dice él, las sobrevidas, más del 30% de los pacientes viven más de 2 años, así que ha sido excelente el comportamiento de ese caso. Ah, muy bien, perfecto. Otra pregunta, ¿tienes experiencia en el uso de fitoterapéuticos, extracto de la planta vinca? No, la verdad que no. Ella dice directamente de la planta, el extracto no tengo experiencia. Es algo, si en algún momento me voy a vivir a Oriente, es un tema que voy a desarrollar. Espero no, porque me encanta vivir aquí y en Latinoamérica, pero si me toca, sí, porque locamente, me gustaría trabajar con todo lo que sean las plantas y todo lo que es la medicina oncológica de hace 3000 años. Perfecto. A ver, vamos a ver otra. Roberto López pregunta, ¿en el TBT, aparte de la vincristina, la metronómica serviría? No tengo experiencia y no hay publicaciones. Hay muy poco, ¿saben? De publicaciones del TBT, ¿saben por qué? Porque no tienen, en los lugares donde más publican, que puede ser Estados Unidos y norte de Europa, no tienen TBT, porque castran, esterilizan tan tempranamente, controlan las poblaciones, entonces no tenemos muchos trabajos así bien formulados sobre eso. La realidad es que yo creo que no. La respuesta muy prudentemente diría que no. ¿Saben por qué? Porque el TBT ni siquiera es un tumor. Esto es algo para aclarar. El TBT es un implante celular. Es una célula que se pega a otra vía venérea y se sigue multiplicando por una falla de la muerte celular programada que se llama apoptosis. Entonces, no es ni siquiera un tumor por definición. Si ustedes tienen un tumor o los animales tienen un tumor, es porque las propias células se modifican y crecen. En cambio, el TBT es un implante. Algunos, justo estuve haciendo un capítulo para un libro de Europa, de España, y estuve leyendo, me pareció interesante, algunos autores consideran el TBT como un parásito celular, que la diferencia es que en vez de estar en equilibrio con el huésped, crece, pero nunca lo mata. Sí está pasando que están matando poblaciones enteras no sé si sabían, en los demonios de Tasmania. Los demonios de Tasmania están muriendo por TBT. Después, si quieren, como ahora que tenemos más tiempo por esta contingencia, busquen Demonio de Tasmania en YouTube y hay videos principalmente hay una genetista muy de Cambridge que estudió. Se están muriendo porque son tan malos entre ellos que se pelean y se transmiten el TBT en la cabeza y se están muriendo, ¿no? Pero en el fondo, colegas, lo que hace la vincristina es activar el gen de la muerte celular programada y solito el TBT se va muriendo, ese implante celular. Ok, perfecto. Bueno, vamos con otra pregunta. Mónica Orihuela pregunta, doctor, ¿qué tratamiento recomienda ya para un caso avanzado en carcinoma, ya infiltrado en paladar? La realidad es tratamiento paliativo. En esos casos yo recomiendo, en todo lo que es carcinoma de cabeza y cuello, recomiendo hacer una tomografía. Esto sí, es decir, ¿por qué? Porque nos ayuda a los clínicos, a los oncólogos, a todos para decidir sí o no va a la cirugía, si se puede o no. Cuando no se puede hacer la cirugía, el tratamiento es paliativo. Hagan lo que hagan. Esto es importante. Entonces, ahí pueden utilizar, por ejemplo, lo que hablamos de todo lo que es las 5H, las 2M, más la terapia metronómica, más si es un carcinoma de alto grado está creciendo, pueden utilizar carboplatino o doxorubicina. En el fondo, utilizar todo, pero si nosotros no podemos operar, esta es la división. Es decir, opero o no opero. Si yo puedo operar, cambia, porque hay una resección muy grande de lo que es masa tumoral, que el 90% se puede extirpar y la sobrevida aumenta. Si no puedo, es paliativo, pero con lo que usen. Perfecto. Bueno, pues ya la verdad es que algunas ya se contestaron, algunas preguntas. Pues creo que si hay más preguntas, con toda confianza, doctor, voy a permitirme
recomendar que te escriban a tu correo Absoluto. electrónico o Absolutamente. un WhatsApp para poder liberar o despejar algunas dudas. Con todo gusto. Perfecto. Doctor, te agradezco muchísimo, No, al muchísimo contrario. esta participación, muy importante. Todos los médicos están súper agradecidos. Tienes muchos saludos. Te los voy a leer ya después, fuera de esto, porque si no nos vamos a tardar otra hora fácilmente. Pero les gustó muchísimo. Nos piden que si podemos tenerte nuevamente, vamos a Con todo platicarlo. gusto. Vemos qué otra plática nos podrías impartir. Con todo gusto. Muchísimas gracias, Pepe. Gracias al laboratorio por darnos esta plataforma y poder vernos y juntarnos. No los puedo ver a ellos, que a mí me gusta verlos, las caras y todo, pero de alguna manera con sus preguntas veo que han sido súper atinadas y estoy a disposición. De hecho, ahí tienen todos mis contactos. Perfecto, doctor Martín. Pues te agradezco muchísimo. Te mando un abrazo. Un placer. Bienvenido a Familia Inofarma nuevamente. Les recuerdo que estas pláticas quedan grabadas. Denle clic a www.inofarma.com.mx. En la sección de webinars van a encontrar todas las pláticas que van a estar guardadas para, pues ya para siempre. Le dan clic y los va a redirigir directamente a YouTube para que la puedan ver completa. En las redes sociales síganos como Loeffler-Inofarma. Y además, bueno, muchísimas gracias a nuestros colaboradores, nuestros organizadores, que son los distribuidores a nivel nacional en República Mexicana. Además, también ya estamos presentes en Guatemala con Global Vet y en Perú con Improvet. También quiero mencionarles, nos preguntan dónde podemos conseguir los medicamentos en algunos otros países. Si te interesa la distribución de nuestros productos, por favor entra a la página www.inofarma.com.mx y en la sección de exportaciones puedes encontrar toda la información. También en la República Mexicana, contacten a nuestros representantes, a mis compañeros representantes y mis compañeras promotoras para que les den más información y puedan adquirir los medicamentos. Pues bueno, muchísimas gracias, colegas que nos estuvieron siguiendo toda la plática. Muchas gracias por las preguntas. Se van a responder. Vamos a hacer un tiempecito para contestar todas las preguntas y que ninguna quede al aire. Sí, doctor, ¿cómo ves? Espectacular. Excelente. Okay. Muchísimas gracias Perfecto. a todos. Saludos a todos, colegas. Cuídense mucho. Te agradezco muchísimo. Nos vemos el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Adiós. Bye.